bien, el mensaje de esta noche está titulado El Evangelio y la Sanidad. El Evangelio y la Sanidad. Yo mismo voy a ir tratando de leerle las escrituras. Aquí, a través de este mensaje, quiero que por favor todos abran sus corazones y que no seamos como, que no permitamos que de pronto lo que nos hayan fundamentado de alguna manera, en algún momento se nos metió una enseñanza incorrecta, pues que la podamos a través de la escritura y a través del ejemplo del Señor Jesucristo, podamos suprimirla o cambiar el estado de enseñanza que nosotros podamos tener frente al movimiento de lo que es el Evangelio y la sanidad, ¿sí? Como primer lugar, quiero que vayamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El Evangelio es muy importante tenerlo organizado en nuestro corazón. Cuando Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 16 dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo: tú eres la única solución a todos los problemas de los seres humanos. Yo quiero repetir despacio esto y que esto entre en el corazón de cada uno de ustedes. Pedro descubrió, después de haber andado con Jesucristo, haberlo escuchado, haber caminado con él durante casi 3 años, haberlo visto todos los días, allí por el Padre le fue revelado y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo: tú eres la única solución a todos los problemas de los seres humanos. Esto podría escucharlo de una manera como solamente auditiva, decir: ah, sí, claro, Cristo es la solución a todos los problemas. Yo quiero que usted vaya más allá, porque los discípulos veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, los discípulos veían cómo Jesús alimentaba a la multitud, los discípulos veían cómo Jesús resucitaba muertos y veía todas esas cosas. Pero la conclusión de ellos no era solo Cristo. La conclusión de ellos era Cristo, pero también necesitamos de Elías y de Moisés. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? En Mateo capítulo 17, allí está la respuesta, se la voy a leer. Mateo capítulo 17, versículo, dice en el 4, versículo 3 en adelante, dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Entonces, yo puedo tener un mensaje
organizado para transmitirlo a otras personas, pero quizás no tenerlo organizado realmente en mi corazón. ¿Sí? Yo puedo decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, pero realmente no creer al 100% de que Él es lo único que necesitan las personas. Es lo único, es lo único. Y cuando digo que Él es lo único, entonces empiezo a quitar todas las cosas que las personas no necesitan, porque yo pensé que las personas lo necesitaban, porque yo pensé que esto les hacía generar algún tipo de algo espiritual. Cuando entiendo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo que Él es lo único. Y no voy a ir más hacia adelante hasta que esto se grabe, porque esto tiene que hacer un clic en el corazón. ¡Pam! Un clic. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después ahí mismo, en el versículo 23 del capítulo 16, Jesús lo llamó diablo y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres, las cosas terrenales. Entonces, debo entender el significado de por qué el Padre le reveló a Pedro de que su hijo era el Cristo. Porque la única manera de que realmente pueda tener esa autoridad, de que realmente pueda edificar un ministerio conforme a la voluntad del Padre y de que realmente pueda tener esas llaves del reino que le fueron entregadas a Pedro, que es la evangelización mundial, es cuando entiendo cuál es el verdadero evangelio. Hermanos, el evangelio y la sanidad son muy importantes, pero el apóstol Pablo, allí en la carta a la iglesia de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 6, estaba maravillado. ¿Y de qué estaba maravillado? De que se habían apartado tan pronto del que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, es muy importante que el evangelio que nosotros estemos dando sea el evangelio que enseñó el Señor Jesucristo, porque ese sí es el evangelio que trae sanidad a la vida de las personas. Otro evangelio diferente, lo que va a traer a la vida de la persona es una carga constante, es un desánimo constante, es una condenación constante. Así se siente en la espalda, en la mente, es condenación, condenación, condenación. Ven al diablo en todas partes, ven pecado en todas partes, ven demonios en todas partes. Pero el que tiene el evangelio tiene los ojos puestos en Cristo, es decir, ve a Cristo en todas partes. Ve a Cristo en todas partes. Por eso es importante el fundamento. Ahora mismo se puede levantar un líder espiritual en esta época, y si este líder espiritual levanta unos 15 discípulos, pero quizás no de Cristo, sino de él mismo, con su propio movimiento, con su propia misión, con su propia visión y con su propia misión, con sus propios criterios, y usa el nombre de Jesús, y usa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usa todo así como se ve en la Biblia, y dice, soy cristocéntrico, soy bibliocéntrico. Eso se puede hacer, y eso es lo que ha pasado precisamente en todos estos tiempos, que se han levantado líderes, o nos habíamos levantado líderes, porque yo era uno de ellos también, que habíamos leído la Biblia mucho. En mi caso, había leído la Biblia 32 veces y mucho estudio, muchos seminarios, pero yo no iba en la corriente, no iba en la corriente de Cristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba levantando mis propios discípulos, estaba levantando mis propios estudios, mis propias formas, y era una cuestión bastante separada de Dios. Y usaba el nombre del Señor Jesucristo para echar fuera demonios, y usaba el nombre del Señor Jesucristo para sanar enfermos, y realmente no iba en su misma dirección, no iba en su misma corriente. Entonces, esto es delicado, y no estoy diciendo que no echemos fuera demonios ni que sanemos los enfermos, no estoy diciendo eso.
Quiero que ustedes hoy abran sus oídos para que podamos sensibilizarnos a nosotros mismos como ministros de Dios y que podamos quitar todo lo que no sea del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué la iglesia, por ejemplo, unitaria, por qué solamente bautizan en nombre de Jesús? Ellos bautizan en el nombre de Jesús porque no se aferraron solamente a Cristo. Si ellos se hubieran aferrado solo a Cristo, pues estuvieran bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque fue Cristo el que dijo que bautizaran así. Y eso es lo que pasa. Y nosotros los juzgamos a ellos y los juzgamos y los criticamos. Ah, esos son Jesús solos, Jesús solos, Jesús solos. Pero quizá nosotros no tengamos ese error, sino que nuestros errores son otros. Nosotros de pronto hacemos que las personas se aferren a otras cosas que no sean a Cristo, que no tienen nada que ver con el bautismo, pero sí hay cosas. Entonces, cuando Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo, ahora entiendo, tú eres la única solución a todos los problemas de los seres humanos. ¿Qué estaba diciendo? Si Cristo entra en el corazón de una persona, su problema ha sido solucionado para siempre. Ahí está la respuesta para todo, para todo. Pero como no encontramos esa respuesta absoluta, entonces necesitamos Cristo y algo más, Cristo y algo más, Cristo y algo más, Cristo y algo más. Y como necesitamos algo más, creemos que todavía necesitamos mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa. Entonces, ¿cómo vamos a llevar sanidad a otros? ¿Y cómo vamos a ayudar a otros si muchas veces hay posiciones de personas que ni ellos mismos se sienten sanos, que ni ellos mismos se sienten libres? Así como yo predicaba, yo no me sentía libre, yo no me sentía sano, yo me sentía era sucio, yo me sentía era el peor de los predicadores. Yo hasta lloraba en mi habitación y decía, Señor, ¿será que yo soy el único pastor así, de esta manera? Y hasta le decía, Señor, ¿para qué usted me escogió a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no escogió a otros? Esa era mi posición. Pero cuando entendí que Jesús es el Cristo y me di cuenta que Él era la única solución, que yo no puedo contra el pecado, que yo no puedo ni siquiera contra el diablo, que Él es a través de mi vida el que destruye las obras de Satanás, el que perdona el pecado y el que hace toda la obra, descansé por primera vez en mi vida. Descansé. Por primera vez en mi vida entendí el Evangelio y realmente eso empezó a traer sanidad en mi corazón. Sanidad. Sanidad completa. A tal punto que aquello que me vencía muchas veces ya perdió poder, porque confié en Él. Entonces, no podemos cambiar el Evangelio. Y nos parábamos en el púlpito y decíamos, ay, ojo, ojo con predicar otro Evangelio diferente. Y yo mismo estaba predicando otro Evangelio diferente. Me paraba en el púlpito y decía, hermanos, hay que ser cristocéntrico. Y yo mismo no era cristocéntrico. Hasta decía, hay que ser bibliocéntrico. Y yo tampoco era bibliocéntrico. Entonces, quiero transmitirles este pensamiento y estas palabras que nos dio el pastor Río Juan Su, que es el presidente del movimiento de Darak Bank. Dijo estas palabras, dijo así, dijo, no se trata de estudiar mucho y acumular mucha enseñanza. No se trata de eso solamente. O sea, no está diciendo no estudien. No se trata de escuchar muchos mensajes. No se trata de leer solamente mucho la Biblia. Se trata es de que encuentre la corriente. La corriente. La Biblia tiene una corriente. La corriente. Una ruta. Una ruta. Podemos recibir muchos mensajes y podemos aprender mucho y estudiar mucho, 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 mucho y no ir en la corriente del Evangelio que viene desde el principio y que va hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo encontró la corriente y él dijo, no, no es otro evangelio diferente. No, 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 no. Ustedes empezaron con este evangelio y ahora se están apartando a buscar otro evangelio diferente. Y había personas, hermano, que inclusive cambiaban el evangelio porque decían, mire, hay ángeles, mire, es que un ángel se me apareció y decía esto y esto. Y el apóstol Pablo les dijo, no, si a un ángel se les aparece y les dice otro evangelio, no le crean.
Si aún nosotros como discípulos que estuvimos con Cristo, ¿sí? Porque Pablo estuvo con Cristo también, aún Pedro, si estuvo con Cristo, entonces ellos decían, no cambien, no cambien, lo que nosotros les entregamos es lo que Cristo nos dio a nosotros, no nos dio otra cosa más, no nos dio otra cosa más. Ustedes se imaginan que la iglesia unitaria empezara a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrasan, arrasan tus multitudes. ¿Sabe por qué? Porque ellos han entendido que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida. Obviamente tienen algunas enseñanzas allí que están descuadradas, pero si todo eso se cuadrara realmente en la misma dirección con Cristo, ¿cómo sería eso? Lo mismo que si nosotros empezamos allí a formarnos solamente con el Señor Jesucristo, porque es que ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es, escuchen a mi hijo, escuchen a mi hijo. ¿Qué está diciendo el Padre? Ustedes no me han visto a mí jamás, porque yo soy espíritu. No me han visto a mí jamás, pero mi hijo es mi representación. Él es mi imagen. Todo lo que es mi hijo, ese es mi deseo, esa es mi voluntad. Todo lo que mi hijo hizo, eso es lo que yo les estoy mandando a hacer a ustedes. Todo lo que mi hijo habló, eso es lo que yo quiero que ustedes hablen. ¿Qué está diciendo? No me cambien el método ni el mensaje. Eso está diciendo el Padre. No cambien nada de lo que yo mandé allí a la tierra a hacer a mi hijo. No cambien nada. No inventen nada. No saquen cálculos que yo nunca saqué. No sé si me estoy haciendo entender. Está diciendo Dios, mi método y mi mensaje, lo que yo enseñé a través de mi hijo es perfecto. No hay que cambiarlo. No hay que ir otra corriente. No hay que hacer nada más aparte. ¿Qué está diciendo el Padre? Mi hijo hizo muchas cosas. Porque el Espíritu Santo estaba allí. Entonces no hagan cosas diferentes, solamente hagan cosas mayores. Hagan cosas mayores, no diferentes. Pero hubo un tiempo que la iglesia empezó a hacer cosas diferentes porque perdieron la corriente. Y en ese tiempo, para el último tiempo que estamos viviendo, todos sabemos que ya están todas las señales por todas partes y esperamos la venida del Señor Jesucristo. Algunos la esperan al principio, otros la esperan a mitad de los 7 años, otros la esperan al final. Eso tampoco debe hacernos pelear. Eso son posiciones. Pero si viene ahorita al principio, si viene a la mitad o si viene después, lo más importante es que nosotros estemos en la misma corriente de Cristo, en la misma corriente de Cristo, en la misma dirección con Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 17, el apóstol Pablo, él tenía tan claro el evangelio que el evangelio genera integridad. El evangelio genera integridad. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 17 en adelante. Dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y dice así: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Saben por qué las iglesias se pelean por las almas? ¿Y por qué dicen, nosotros sí somos sana doctrina? Y los otros dicen, nosotros sí somos sana doctrina. Y los otros dicen, nosotros sí somos sana doctrina. Y se la pasan es peleando y hablándole a las almas de las iglesias, haciendo quedar mal a los demás pastores. Entonces, un pastor se hace quedar mal con el de allá y otro pastor se hace quedar mal con el de allá. Y todos dicen, nosotros somos la sana doctrina, nosotros somos la sana doctrina. Una persona que piensa así no tiene sana doctrina realmente completa. No estoy diciendo que no toda. ¿Por qué? Porque el evangelio trae integridad, trae integridad.
El evangelio hace que yo no mire las almas de los demás. Alguno dirá, pastor, pero entonces usted qué está enseñando aquí a las almas de los demás. No, yo estoy enseñando aquí a un grupo de pastores con los que nos hemos encontrado y que nos estamos uniendo juntos para la evangelización mundial, pero no saco ninguna alma de ninguna iglesia y yo respeto eso. ¿Y qué hago? Oro, y si puedo voy hasta allá y ayudo a que las personas recuperen el evangelio y que recuperen la misma corriente del evangelio para que ya no se concentren en las almas de otras iglesias, sino que hagan lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo tenía el evangelio y el evangelio lo tenía allí acompañado del poder del Espíritu Santo de Dios con señales y prodigios. Tanto así que él tenía tanta seguridad de que no necesitaba sacar ningún alma de ninguna iglesia, ni necesitaba pararse en el púlpito para denigrar a otra iglesia, ni a otra iglesia, ni a otra iglesia, ni a otra iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en el púlpito se usa mucho, es eso. Un día iba yo con un bus, iba en un bus hace como unos 10 años atrás. Nunca se me va a olvidar eso. Yo criticaba mucho a las iglesias grandes. Que la mega iglesia, que la mega iglesia. Pues como yo no tenía una mega iglesia, y era muy fácil no contaminarse, ¿cierto? De contaminación auditiva de lo que dicen los demás. Yo me contaminaba mucho, porque abría mis oídos, era a eso, a lo que la gente pensaba que era el evangelio. Entonces yo estaba hablando mal de una iglesia, cuando ese hermano me dice, pastor, le doy un consejo, como hermano, como amigo, yo a usted lo aprecio mucho, lo amo mucho, me dice, no hable mal de las iglesias grandes, porque usted no sabe si Dios el día de mañana le tenga a usted una iglesia muy grande y después vaya a tener gente que le lance piedra también, como usted lo está haciendo. Y yo, wow, qué tremendo esto. El que tiene el evangelio no habla mal de nadie. El que tiene el evangelio no pierde el tiempo en chismes, ni en murmuraciones, ni en nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el que tiene el evangelio tiene un corazón sano. Escúchenme aquí, por favor. Que tiene el evangelio tiene un corazón sano. Un corazón sano. ¿Se acuerdan que el predicador dijo, para el puro todo es puro y para el impuro todo es impuro? El que tiene el evangelio no se defiende. No se defiende. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Jesús, el Cristo, que estaba frente a Poncio Pilatos, no se defendía. El que tiene el evangelio sabe que va dentro del plan absoluto de Dios. Dentro del plan absoluto de Dios. Estas reuniones, todos los que estamos aquí, esto no es casualidad. Esto fue Dios mismo quien nos reunió, que nos permitió encontrarnos, que ahora mismo está ayudándonos a volvernos a su Hijo, a volvernos a meter en la corriente del Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio y la sanidad representa de que veo todo con los ojos todo a través de los ojos de Cristo. Todo. Hasta los problemas los veo a través de los ojos de Cristo. Todo quiero ir en la misma dirección con Cristo. Todo lo quiero hacer conforme a como lo hizo el Señor Jesucristo. Todo lo que quiero predicar es conforme a lo que Cristo predicó. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 24, versículo 44, dice el Señor Jesús, estas cosas fueron las que yo les hablé aún estando con vosotros. Todo lo que estaba escrito de mí en la ley, los profetas y en los salmos. Entonces Moisés, Elías, Jeremías, los reyes de la tierra, ellos hablaban, era de Cristo, de Cristo. Todas las generaciones, como dice Mateo capítulo 1, versículos 16 y 17, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre, y te bendeciré. Y dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estaba hablando de allí donde habría de nacer el Cristo,
y donde habría de morir el Cristo y donde habría de resucitar. La tierra que fluye en leche y miel. Siempre todo apuntaba hacia Cristo. Siempre todo apuntaba hacia allá. Todo el movimiento del Antiguo Testamento fue para llegar a ese momento de Juan capítulo 19, versículo 30. Y habiendo bebido vinagre, dijo, consumado es. Todo el Antiguo Testamento, los 4000 años de historia, las guerras, las muertes, los sacrificios de animales, todo, las profecías, todo estaba encerrado en que nos guiáramos hacia Cristo, en que llegáramos a Cristo. Por eso Pedro, cuando declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, estaba diciendo, tú eres el que estábamos esperando durante todos los miles de años de historia. Tú eres de quien habló Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Cordero. Tú eres el arca. Tú eres la semilla. Tú eres la escalera. Tú eres el sacrificio perfecto. Tú eres la liberación de nuestro pueblo. Tú eres la solución a todos los problemas de la humanidad. Ahora entiendo, no necesitamos nada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre quiere que entendamos esto en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos generar el movimiento de sanidad, el movimiento de sanidad, el movimiento de sanidad. Para poder tener el evangelio y la sanidad, debo tener el corazón de Apolos para poder cambiar lo que está mal. Para poder tener el movimiento de la sanidad, debo tener el corazón de Nicodemo para poder cambiar lo que está mal. Estos eran hombres muy estudiados en las Sagradas Escrituras y Apolos conocía muy bien el camino del Señor, lo había estudiado, estaba aferrado a la corriente de la palabra, pero estaba bautizando en el bautismo de Juan. Y Nicodemo era un hombre que era el maestro de toda Israel, pero Jesús le habló del nuevo nacimiento a través del Evangelio y él no conocía nada de estas cosas. En Juan capítulo 3 y en el versículo 10 le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces Jesús le dijo, de lo que hemos oído, de eso hablamos. Y de lo que hemos visto, de eso testificamos. ¿Qué quiere decir? Que así mismo nosotros, de todo lo que hemos oído, eso es lo que hablamos. Y de todo lo que hemos visto, eso es lo que testificamos. Y si nosotros no fuimos personas que fuimos fundamentados solamente a través de la vida del Señor Jesucristo y que no nos vestimos de la imagen de Cristo, pues eso es lo que eso es lo que hemos hablado, eso es lo que hemos testificado y eso es lo que hemos hecho. Entonces, lo mismo que Apolos, lo mismo que Nicodemo y lo mismo que muchos de nosotros hicimos. Íbamos en corrientes diferentes, ¿sí? Y creíamos que porque de pronto sucedían milagros y porque de pronto sucedían cosas especiales y hasta montábamos un movimiento místico porque nos salíamos hasta de lo que el Señor Jesucristo hizo y empezábamos a hacer cosas nuevas, y lo hablo a nivel personal. Pensábamos que era Dios el que hacía todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas iglesias que están en movimiento de misticismos, y están en movimiento de milagros, y están en movimiento inclusive de adivinación y una cantidad de cosas, pero están llenas, es allí, de personas que están siendo direccionadas es por demonios y no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo de Dios nunca vino para cambiar lo que Jesús mandó a hacer. El Espíritu Santo de Dios nunca vino para que hiciéramos otra cosa. Él vino fue para afirmar la enseñanza de Cristo en nuestra vida, para enseñarnos a hacer lo que Cristo hizo y para que recordarnos las palabras que Jesús les habló a sus discípulos y nos las sigue recordando hoy a nosotros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, ahí hay un movimiento de personas que tenían conocimiento del Señor, tenían conocimiento del Señor, y entonces el Señor en el versículo 21 les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, como punto número uno, para tener la sanidad del Evangelio, el Evangelio y la sanidad, debo conocer cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? Hay muchos que conocen la voluntad de los hombres, ¿sí? Y hacen lo que los hombres les dicen.
porque así se creció. Pero cuando empezamos a mirar cuál es la voluntad del Padre, desde el principio hasta el fin, entonces vamos a poder concentrarnos y ver si nuestros ministerios van en la misma dirección con el Señor Jesucristo. Entonces dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gran pregunta es, ¿cómo puedo conocer la voluntad del Padre si no conozco a Cristo? La única manera para conocer la voluntad del Padre es conociendo a Jesús. Repito eso, la única manera de conocer la voluntad del Padre es conociendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesús revela la voluntad del Padre. Si quiero conocer cuál es la voluntad del Padre, cuál es el mensaje del Padre, qué fue lo que el Padre realmente nos mandó a hacer y soltar todo lo que no nos mandó a hacer y concentrarme solamente en su voluntad, entonces tengo que conocer a Jesús. Tengo que conocer a Jesús. El apóstol Pablo entendió eso y dijo, no quiero saber de nada más, sino solamente de Cristo y este resucitado. El apóstol Pablo decía, todo lo que era para mi ganancia, ya hasta eso ya no me interesa, porque todo lo tengo como pérdida por amor de alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces, la voluntad del Padre es que conozcamos a Jesús. Si Jesús, el Cristo, se enraiza en nuestro corazón, se enraiza en nosotros, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, en nuestros pensamientos, en todo. Si Jesús el Cristo se vuelve parte de nuestra naturaleza, si Jesús el Cristo se vuelve parte de lo grabado en todo mi espíritu, alma y cuerpo, entonces ahí es donde uno va a poder decir, soy cristocéntrico, soy cristocéntrico. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo nada de lo que Jesús nunca mandó a hacer, sino estoy haciendo solamente lo que Él me mandó a hacer. Entonces, cuando entiendo esto, va a tomar lugar la liturgia dentro del templo, va a tomar lugar un ministerio sano para ir en la misma dirección con Cristo, ¿sí? Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mira, en tu nombre. Y está hablando de tiempo futuro. Dice, muchos me dirán en aquel día, tiempo futuro. Está hablando de ya de nosotros. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, esa no es una evidencia de que vayamos en la misma dirección con Cristo. Entonces, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la maldad? ¿Cuál era la maldad? Ahí está hablando de fornicación, ahí está hablando de adulterio, ahí está hablando de eso. No, obviamente todo esto es pecado, pero ¿cuál es la maldad más grande que podemos tener como ministros de Dios? La maldad más grande que podemos tener como ministros de Dios es no ir en la misma dirección con Cristo, porque ir en la misma dirección con Cristo es la voluntad del Padre. Recuerden que pecado, cuando hablamos de pecado, siempre pensamos en fornicación, siempre pensamos en adulterio, siempre pensamos en deseos de la carne. Bueno, ya sabemos lo que es pecado, pero el pecado más grande es, usted puede, mire, le voy a decir eso, usted puede meter a la iglesia en una santidad, mejor dicho, que usted los quiere como unos postes allí de luz, bien así, bien derechos y que alumbren. Pero si no van en la misma dirección con Cristo, igual van en pecado, van en pecado. Yo puedo ser un pastor que ayuno 40 días, pues, imagínense ayunar 40 días y no ir en la misma dirección con Cristo. Eso realmente es algo extraño. Yo puedo ser un pastor que digo que es que Dios me usa para esto y Dios me usa para esto y Dios me usa para esto, pero si yo no estoy en la misma dirección con Cristo, igual es pecado. ¿Por qué? Porque pecado es cerrar al blanco, pecado es no ir en una dirección concisa, una dirección clara, ¿sí? Es cerrar al blanco, es no darle donde es. Pues hoy en día eso está sucediendo. Hoy en día en las iglesias, las ovejas les acontece lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo le dijo allí a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos decían, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Por qué? Porque la gente quería seguir a Jesús, pero en sus corazones tenían era Elías, en sus corazones tenían era Jeremías, en sus corazones tenían era Juan o alguno de los profetas. ¿Qué tenía la gente? Humanismo. Y hoy vemos el 95% de la iglesia a nivel mundial que tienen es humanismo. Humanismo. Defienden sus iglesias a muerte, defienden sus pastores a muerte,
y hablan de los unos, ¿no? Mi pastor sí es esto, mi pastor sí es el que es, y una cantidad de cosas, pero no van en la misma dirección con Cristo. Y usted les pregunta hasta, ¿qué es Cristo? Y no saben qué es Cristo. No entienden qué es Cristo. Esa es la condición de hoy. Entonces, mis hermanos, no podemos ir en otro evangelio diferente, sino en el evangelio de Cristo. ¿Qué dijo el versículo 24 de Mateo capítulo 7? Mateo 7:24. El Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, este versículo lo podemos coger para muchas cosas, pero el fundamento de este versículo es de la voluntad del Padre. Por eso no lo despeguen, estén aquí, no lo despeguen ni lo aíslen desde el versículo 21. Desde el versículo 21. Hay una confesión falsa, un movimiento falso y hay un movimiento que es verdadero. El movimiento falso es aquel que creen que porque hay milagros, que porque hay prodigios y que porque hay esto, entonces allí está Dios. Quizás a esas personas Dios les vaya a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y hay un movimiento que es el movimiento de Cristo y la corriente de Cristo que tienen que encajar perfectamente con el Señor. Y allí también hay milagros, hay liberaciones, hay expulsión de demonios, hay sanidades, hay poder, ¿sí? Porque el evangelio es poder para salvación. Pero si estoy dando otro evangelio que no es el de Cristo y están sucediendo milagros y prodigios, y la gente se está aferrando a los milagros y se está aferrando a los prodigios y está defendiendo sus iglesias por los milagros y por los prodigios, pero no conocen a Cristo, entonces es un movimiento que va diferente a la voluntad de Dios. Por eso es importante volver a engranar en la roca, en ese fundamento que es Cristo. ¿Estamos aquí todos? Entonces, todos tenemos la promesa de la sanidad. Todos tenemos la promesa de la sanidad en la Biblia. Marcos, pongan allí, punto número 1, promesa de la sanidad. Marcos capítulo 6, versículo 56. Todos los que tocaban al Señor Jesucristo eran sanados. Eran sanados. Querían tocarle solamente el manto al Señor Jesucristo y eran sanados. Pero ¿en qué se ha convertido este toque de manto hoy en día? Cuando se ha ido en otra corriente, en una mercadería. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y no estoy diciendo que las personas no se sanen. Creo en la sanidad de los enfermos, creo en la expulsión de demonios, la liberación, creo en los milagros y en los prodigios que vienen de parte de Dios conforme a la corriente del evangelio. Pero el Señor dijo, no se maravillen de estas cosas. Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, no es maravillarnos de los milagros y los prodigios, sino que la gente realmente se salve. Porque la bendición más grande para una persona no es ser sano del cuerpo. La bendición más grande de una persona no es que se le restaure su vida económica. La bendición más grande de una persona no es que de pronto vuelva a ver físicamente. La bendición más grande de una persona es que el nombre de esa persona esté escrito en el libro de la vida. Y los milagros y los prodigios, Dios mismo es el que los hace a través de nosotros. Pero cuando no entendemos que Cristo es la única solución, entonces empezamos inclusive a levantar movimientos de adivinación. Yo era una persona, yo caí en adivinación. Yo caía en adivinación y yo empezaba como a forzar las cosas y me metía en ese mundo y a ver qué veía y a ver qué veía y a ver qué adivinaba. No, cuando el Espíritu Santo te va a hablar, simplemente te habla y listo, sin forzar nada. Como a Felipe, acércate a ese carro. ¿Qué tenía Felipe? El Evangelio. Acércate a ese carro. ¿Qué tenía Felipe? El Evangelio. Tenía el Evangelio. Y no tuvo que forzar a ver, ahí como así poniendo los ojos así, a ver, Dios me habla, ¿será que me le acerco? ¿Será que no me le acerco? ¿Qué le digo? No, solamente acércate a ese carro, se le acercó y hasta estaba direccionado por los ángeles también. Un ángel le dijo, vete hacia el sur, vete hacia el sur. Como tenía el Evangelio, entonces Dios mismo era el que lo guiaba. Porque estaba aferrado al Evangelio. ¿Y qué le predicó al eunuco? El Evangelio. ¿Qué predicó Felipe en Samaria? El Evangelio. ¿Qué predicó Pablo allí a los de Grecia?
a los griegos el evangelio que predicó en las sinagogas, el evangelio de Cristo. No predicaba absolutamente nada más, predicaba el evangelio de salvación y les enseñaba la vida de Cristo, la vida de Cristo. Las personas empezaban a recibir grandes respuestas y empezaban a recibir la sanidad. Entonces, cuando Jesús caminaba entre la multitud de Marcos capítulo 6, versículo 56, allí le traían muchos enfermos y ellos deseaban tocar el borde del manto del Señor Jesucristo, el manto del Señor. Y cuando lo tocaban eran sanados. Entonces necesitamos es que la gente lo toque a Él, no a nosotros. Que la gente lo toque a Él, que la gente lo vea a Él, que la gente lo siga a Él, que crean que Él es el único que los puede sanar. En Mateo capítulo 8, versículo 17, dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, Jesús sí sana a los enfermos. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es importante que demos el evangelio de la manera correcta para que las personas sean sanadas. Porque ¿de qué sirve una sanidad si las personas no reciben el evangelio realmente? Si van a seguir viviendo una vida de religión. En Isaías capítulo 53, versículo 5, el profeta Isaías tenía tan claro, tan claro, tan claro el mensaje, tan claro el mensaje que él sabía cuál era la única solución para todos los seres humanos también. Imagínense, 600 años antes de Cristo. Escriban por favor allí para que ustedes transmitan el mensaje. 600 años antes de Cristo, Isaías ya estaba predicando el evangelio de la manera que Dios quería, de la manera que el Padre quería. ¿Y qué dijo Isaías? Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, el evangelio verdadero trae sanidad, trae sanidad. ¿Qué dijo allí Juan en la tercera carta? Mire, para Juan era más importante la sanidad del alma que la sanidad del cuerpo, pero no estaba diciendo que no fuera importante la sanidad del cuerpo. Mire lo que le dice, amado, Juan, tercera de Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el 2. Allí saluda a su hermano Gallo, amado en el Señor, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y escuchen aquí, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma. Entonces, la sanidad del alma es muy importante. Es más importante que la sanidad física. ¿Por qué? Porque la sanidad física, al fin y al cabo, pues este cuerpo un día se va para la tierra y nuestra alma es la que va a estar con Cristo. Pero si estamos recibiendo el evangelio de Cristo y estamos yendo en la misma dirección con Cristo, la sanidad del cuerpo tomará lugar. Un día, en una reunión en Corea, un hombre que tenía cáncer, él se presentó frente al pastor principal y le dijo, pastor, el médico me dijo que tengo 3 meses de vida nada más. ¿Sí? Y le dijo, aférrate al evangelio. Solamente le dijo esas palabras, aférrate al evangelio y ve y haces lo que el Señor Jesús mandó a hacer. Haz esto en lo que te queda de vida. Y ese hombre tomó estas palabras y como ya tenía el evangelio y había conocido el evangelio y tenía cáncer, pero estaba allí en la iglesia y seguía alimentándose de palabra, no lo paró ni el cáncer con el dolor que tenía, no lo paró ni eso, seguía allí en las conferencias recibiendo las palabras del Señor Jesucristo y se aferró a esa palabra de ir a hacer lo que el Señor Jesús lo mandó a hacer y dedicarse solamente a eso. ¿Y qué hizo? Se fue, pasó el tiempo, pasaron como 7 años, 8 años. Y se armó otra conferencia, era conferencia cada año, y volvió un hombre ya más gordito, un hombre de buen semblante, un hombre totalmente diferente, y se paró frente al pastor. Le dijo, pastor, ¿me recuerda? Y el pastor le dijo, no, ¿quién eres? Me dijo, ¿se acuerda que hace como tantos años atrás yo vine donde usted y le dije que tenía cáncer y que me quedaban 3 meses de vida nada más, conforme al médico, lo que me dijo el médico? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿y qué te pasó? Dijo, no, pues es que usted me dijo que me aferrara solamente al evangelio y que fuera en la misma dirección con Cristo y que hiciera lo que Jesús me mandó a hacer. Y desde ese entonces, lo único que he hecho es hacer lo que Jesús me mandó a hacer. He llevado el evangelio por todas partes, he compartido el evangelio por todas partes y ya ni siquiera siento dolor
ya ni siquiera me volví a hacer exámenes médicos, pero han pasado 7 años, 8 años y no me he muerto, aquí sigo. Y no sé hasta cuándo Dios me tendrá. Entonces, la sanidad toma lugar cuando el evangelio realmente empieza a operar en la vida de las personas. Las personas no necesitan escuchar cuán enfermas pueden estar. Las personas necesitan escuchar es a Cristo. Y cuando Cristo empieza a enraizarse, a grabarse y a volverse parte de la naturaleza de los hombres y de los seres humanos, las enfermedades empiezan a ir. Acuérdense que Jesús dijo que le traían muchos endemoniados y muchos enfermos, y dice que muchos endemoniados, muchos demonios salían por las palabras que les hablaba. Usted sabe que cuando usted empieza a predicar a Cristo, salen los demonios aún sin necesidad de usted reprender. Salen porque escuchan a Jesucristo y se van, se van, se van, escuchan las palabras de Cristo. Los demonios oyen mi voz y tiemblan de miedo. ¿Y qué hacen? Se van, se van. ¿Estamos aquí todos? Entonces, entendamos que el evangelio sí tiene sanidad. Ahora, hay métodos incorrectos de sanidad, métodos incorrectos. Por ejemplo, sanando enfermos, como el movimiento de Mateo 7, 21 al 23, milagros, liberaciones, pero si no está la voluntad del Padre, que es la salvación del alma realmente, la salvación del alma con Cristo, entonces eso es pura religión. Esa persona se sanó físicamente, pero su alma sigue enferma, su alma sigue en pecado, su alma sigue esclava del pecado, su alma sigue con el pecado original. Entonces, eso es un método de sanidad incorrecto. Por ejemplo, sanando enfermedades físicas sin sanar las enfermedades del corazón primero. Eso también es otro método incorrecto. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo: del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, todas estas cosas malas salen del corazón del hombre. Entonces, la bendición más grande no es sanar el cuerpo, la bendición más grande es de que realmente la persona se salve. Por favor, debemos entender esto, ¿sí? Por ejemplo, una sanidad incorrecta también es confiar más en los médicos, confiar más en los médicos que en el mismo Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 16, dice en el versículo 12, llámalo desde el versículo 11, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De que no estemos confiando más en la sanidad de los médicos que en la sanidad que nos ofrece el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y a qué me refiero a esto? ¿Estoy en contra de los médicos? No, 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 no. Vaya y háganse sus chequeos temporales, ¿sí? Si el médico le guía a usted a esto y a esto y a esto, no piense que los médicos son del diablo, ¿no? Los médicos son de Dios, Dios los puso, ¿sí? Pero, ¿qué está diciendo? La sanidad, la primer sanidad viene siempre de parte de Dios. Entonces, Asa lo único que quería era sanarse el cuerpo, pero Dios quería sanarle a Asa el alma, quería sanarle y darle todo lo que necesitaba. Entonces, vuelvo y digo, si no buscamos a Dios y buscamos la sanidad del cuerpo, pues de nada sirve. Eso se llama un método incorrecto de sanidad. Lo más importante es la sanidad del alma y esa no la puede dar Dios. Entonces, si hay una persona que está enferma y vamos a un hospital, si vamos a un hospital o si nos invitan a una casa, no creamos que el milagro más grande va a ser que esa persona se sane. Porque muchos llegamos allí es con, ay, bueno, voy a orar para que se sane, voy a orar para que se sane. No, ese no es el milagro más grande. El milagro más grande es que yo tenga, escuchen aquí, que yo tenga definido realmente para qué me envió el Señor Jesucristo. Es para que esa alma se sane. El alma de esa persona se sane. Entonces, mi prioridad debe ser siempre el alma de esa persona. El alma de la persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo ponerme a hacer promesas de sanidad si el Señor de pronto se lo va a llevar. ¿Cuántas personas han caído con ese movimiento de, yo también estaba en ese movimiento? Yo decía, así te dice el Señor, así te dice el Señor.
esa enfermedad no es para muerte, sino para vida. Yo decía eso también, hasta que un día escuché un testimonio de un hombre que le dijo hacia una familia que estaba ahí completa y le dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y el paciente se murió en la noche y toda la familia empezó a aborrecer esa iglesia. Ese hombre daba testimonio de esos errores que él cometía. Entonces, yo no tengo que ir como mi fe. ¿Dónde tengo que poner mi fe? Mi fe tengo que ponerla en la obra de Cristo. Voy a ir donde estás enfermo y voy a ir a predicarle el evangelio, porque yo no sé si Dios se lo va a llevar esa noche o ese mismo día. Y ya cuando le predique el evangelio y ya cuando le hable de que Cristo es la respuesta para toda su vida, de que la bendición más grande es de que si él se va en ese momento, pues ya puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí sí, gracias Señor. Ahora, mi Señor, quiero orar para que él sea sano en su cuerpo. Y si no se sana, él igual va a estar feliz, va a estar feliz. ¿Por qué? Porque Cristo entró en su corazón. Recuerde que la felicidad más grande en una persona que estaba separada de Dios es cuando Cristo ha entrado en su vida y puede estar enfermo, puede estar como sea, puede estar inclusive en la misma quiebra, pero Cristo entra, cuando Cristo entra, uno empieza a ser feliz, uno empieza a ser feliz. Entonces, así tiene que ser la sanidad del evangelio en la vida de las personas. De lo contrario, vamos a estar llevando un método incorrecto de sanidad. Vamos a estar llevando pura religión, puro misticismo insano y puros movimientos que Cristo no nos mandó a hacer. Claro que hay que orar por los enfermos. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto. Tomarán serpientes en las manos. Así que tenemos que ver que vayamos en la misma dirección con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos diagnosticar cuáles son las causas de las enfermedades. Debemos diagnosticar cuáles son las causas de las enfermedades. Porque si no diagnosticamos esto, entonces todo lo vamos a demonizar, todo lo vamos a diabolizar, todo lo vamos a volver de una manera incorrecta. Un día conocí a dos personas. Yo lastimosamente no me aferraba al evangelio de Cristo como Cristo quería. Conocí dos personas que me lastimaron mucho años atrás y lastimaron mucho la iglesia. Lastimaron mucho la iglesia. A mí me han dividido muchas veces la iglesia. Me han dividido tanto en la iglesia que ya he entendido que Dios está al control de todo. Ya eso ni me molesta eso. Dios hace como Él quiere y Él me enseña. Estoy en su plan perfecto. Entonces conocí a estos dos hombres y estos dos hombres empezaban, cuando llegaban, dos hombres, me cogieron y me vieron a mí, uy, usted está en una prisión infernal. Y al otro lo cogía y le decía, usted tiene esto. Y al otro decía, usted está atado de esto. Y al otro le decía, usted tiene esto, y usted tiene esto, y usted tiene esto, y usted tiene esto. Y eso nos metían en un mundo de miedo, en un mundo de miedo, un mundo tremendo, tremendo. Y hasta se sentía uno de lo peor. ¿Y saben qué era lo más tremendo? Que nunca nos hablaron de Cristo. Y yo dije, ¿y yo cómo después de haber leído la Biblia tantas veces puede caer en tantos engaños? Así le pasó a Adán y a Eva. El Señor se paseaba en el huerto y les hablaba directamente y también fueron engañados. Entonces, bueno, no le voy a decir que le diga al que está al lado suyo porque no sé si hay alguien a su lado, pero si hay alguien, dígale que está al lado suyo. Si a Adán y a Eva lo engañaron, a usted también lo pueden engañar. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y con qué lo engañaron? Con la misma palabra, pero la transgiversó. La transgiversó. Entonces, no podemos estar llevando un evangelio diferente, sino que tenemos que ver realmente la sanidad del evangelio correcta y tenemos que diagnosticar cuáles son las causas de las enfermedades. Por ejemplo, en Génesis capítulo 48, en Génesis capítulo 48, versículo 1, dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y en el versículo 10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver.
Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Entonces, si llega un anciano a nuestra iglesia de 80 años, que ya los ojos los tiene borrosos, o sea, ¿cómo nos vamos a atrever a decirle, uy, hermano, espere un momentico porque le voy a liberar esos ojos? Le voy a liberar esos ojos porque puede que ahí tenga un demonio y por eso es que no está viendo. No, hay enfermedades que vienen ya por causa de la vejez, por causa del esfuerzo, por causa de muchas cosas también. A mi abuelita le duelen las rodillas, ya le duelen las rodillas. Mi abuelita toda la vida hizo ejercicio y le duelen las rodillitas y le duelen las rodillitas. ¿A Dios las puede sanar? Claro que las puede sanar, pero no le echemos toda la culpa a el misticismo, que esas rodillas están así. No, no, no podemos vivir en ese mundo. Hay, por ejemplo, enfermedades también que vienen a los seres humanos, ¿sí? Por los errores, ¿sí? Por los errores que cometen. Ese Oseas, en el libro de Oseas, permítame un momento, en el libro de Oseas vamos a leer el capítulo 7, Oseas capítulo 7, es lo que dice, y vamos a leer el versículo 5, dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. ¿Sí ve? Hay personas que hasta también se enferman, es porque han tomado y porque vuelven y toman. Entonces, por errores, por pecados, por estar bebiendo, por estar bebiendo, se enferman. Hay también, pongan ahí otro punto, hay enfermedades que vienen por la voluntad de Dios, por la misma voluntad de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto era parte del plan de Dios. Esto era parte del plan de Dios. Dios lo permitió, como lo que le pasó también a Job. ¿Qué le pasó a Job? Le cayó una lepra. No le cayó una lepra. ¿Y quién permitió eso? Dios. Todos se lo quitaron. ¿Y quién permitió eso? Dios. Dios. Entonces, hay enfermedades que vienen que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un día se fue la pastora Nancy. La pastora Nancy estuvo una pastora que trabaja conmigo ahí en Biotá. Ella tuvo que ir al médico. Se la llevaron para el hospital y allá la tuvieron, creo que en urgencias. Y entonces yo la llamé y le dije, pastora, ahora que estás allá, tienes que verificar qué es lo que Dios está hablando y tienes que ver para qué Dios te llevó a ese lugar. Y allí encontró a una persona a la cual le predicó el evangelio. No sabíamos si esa persona se iba a ir ese mismo día para el cielo, pero eso que le sucedió estaba dentro del plan de Dios absoluto. Y como les digo, hay enfermedades que son causadas por causa del pecado y también del pecado original. Miremos, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 16. Miren todas esas maldiciones que vinieron por causa del pecado original. Hay muchas personas que están enfermas en este momento porque no han sido sanadas espiritualmente. Génesis capítulo 3, versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ustedes, las mujeres que son las que han tenido hijos, a algunas les da, ¿cómo se dice eso? Preclancia. Algunas se enferman de diversas cosas, aun cuando van a dar vida. Mire todo lo que sucede en la vida de una mujer. Hay mujeres que ni siquiera sobreviven de esas experiencias. Algunas hasta pierden sus bebés y todo. Algunas quedan hasta enfermas, quedan con secuelas de los embarazos y muchas cosas más. Entonces, todo eso es causa del pecado original. Aquí, cuando ellos fueron separados de la presencia de Dios, le vino todas estas maldiciones. Es el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, yo he visto gente herniada, gente que sufre en sus cuerpos, hasta yo cuando trabajaba en las mudanzas. Uy, yo quedé muy mal de la cintura. A mí de tiempo en tiempo me da una picada que me deja inmóvil, me deja inmóvil. Y si tengo un sobreestrés, ¡pum!, me ataca. Es en cuenta, todo eso
Todo eso vino por causa de ¿qué? Por causa del pecado original. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás. Entonces hay enfermedades que han venido por causa del pecado. Por eso el Señor Jesús, en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Por eso Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, allí Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba el evangelio y les predicaba a Cristo. Dice que la gente estaba atenta a las palabras que decía Felipe cuando les hablaba de Cristo y les hablaba del evangelio. Y dice que muchos de los que tenían espíritus y que estaban paralíticos y enfermos eran curados. ¿Por qué? Porque el pecado trae enfermedad. El pecado trae enfermedad. Así que hay enfermedades que son causadas por causa del pecado. ¿Estamos aquí todos? En primera de Corintios, permíteme un momento, perdón. Hay pecados, por ejemplo, de los antepasados también, en particular por la adoración a los ídolos. En segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces, hay pecados que vienen también de esa manera. Esto es algo tremendo. Pecados de los antepasados, pecados por maldiciones generacionales, ¿sí? Y particularmente por la adoración a los ídolos. ¿Por qué? Porque ese era el pecado que este hombre había cometido. No había realmente ido en la misma dirección con Dios, sino que se había ido hacia la idolatría. Como Éxodo capítulo 20, dentro de los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que es fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces démonos cuenta cómo el pecado, como la idolatría, eso también causa muchas enfermedades. Hay también enfermedades adquiridas por los pecados cometidos por uno mismo, como en Segunda de Reyes. Entonces esos pecados que acabamos de ver son pecados generacionales, maldiciones generacionales, ¿sí? Aquel hombre que vimos que su hijo fue herido, eso es una maldición generacional, ¿sí? Y también hay pecados que hay enfermedades que vienen, que son adquiridas por los pecados cometidos por nosotros mismos, como en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 27, dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ya todos conocen el pecado que había cometido Naamán. El mismo hizo que todo esto le viniera a su vida. Y mire cómo vino esta maldición también sobre sus próximas generaciones. Por eso es importante que a través de Cristo podamos solucionar todas estas cosas. En Segunda de Crónicas, vamos a ir a Segunda de Crónicas, en el capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21, del versículo 12, dice así. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y demás has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistencia enfermedad. Y dice, entonces Jehová despertó
contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Se atacó la familia. Después de todo esto, escuchen aquí por favor, escuchen aquí atentamente, dice: después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué tremendo. Un rey que no fue en la misma dirección. Escuchen aquí, un rey que no iba en la misma dirección con Cristo, que no iba en la misma dirección con Dios, en la corriente de Cristo, estaba guiando al pueblo, era en otra dirección. Estaba guiando al pueblo, era en otra dirección. ¿Y qué es lo que estaba produciendo en ese pueblo? Muerte. Estaba produciendo muerte. Entonces es importante que miremos el trasfondo de esta escritura. Este rey no siguió de la misma manera que lo hizo el rey David, de la misma manera que fue traspasado el pacto, sino que quiso ir en su sola dirección, en su mismo conocimiento, en sus mismas obras, y llevó al pueblo, fue hacia un desenfreno total. ¿Y qué le sucedió? Empezó a haber muerte en medio del pueblo, y a él también le cayó una enfermedad muy grave dentro de los intestinos, tanto así que se le salieron, y era un hombre no deseado, era un hombre no deseado. No ir en la misma dirección con Cristo, realmente eso trae muchos problemas y muchas consecuencias. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí ustedes van a entender algo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, hay muchas personas aquí que en este versículo, que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde. Entre más usted conozca del Señor Jesucristo, usted mismo va a poder tener esa conclusión. Nunca me pregunte a mí si, ay, pastor, ¿usted cree que si la salvación se pierde o no se pierde? Yo tengo mi posición. Aquí hay pastores de diferentes iglesias, tienen su posición, pero realmente no debe ser nuestra posición, sino debe ser la misma postura que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así que usted, cada vez que usted vaya conociendo más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, y se enraíce Cristo hasta en sus venas, usted va a poder decir: ah, ahora entiendo por qué este versículo dice de esta manera. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Y qué le había pasado a este hombre? Pues este hombre estaba cometiendo un pecado bastante de vileza. Dice en el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y en tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren lo que estaba sucediendo aquí. Dentro de la iglesia de los Corintios estaba sucediendo fornicación en medio de la iglesia, y dice, y decía, y es una fornicación que ni siquiera se oye entre los gentiles, estaba diciendo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Diga conmigo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es importante que muchas enfermedades, que sepamos que muchas enfermedades vienen es por causa del pecado de las personas. Recuerden esa mujer que el Señor Jesús sanó, a esa mujer que estaba con flujo de sangre, la sanó y le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea,
El pecado siempre va a traer enfermedad. Siempre va a traer enfermedad. Y debemos evitar todas esas cosas. Hay enfermedades también que vienen causadas por el diablo y por los demonios, ¿sí? En distintos factores. Enfermedades desconocidas también. Por ejemplo, dolores de cabeza sin causa, constantemente, 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 constantemente. Personas que oyen voces y caen en estados de depresión, empiezan a ver demonios porque les causan enfermedades, se les altera los nervios, caen en depresiones, en ansiedades, hasta tal punto que muchas veces anhelan es suicidarse y quitarse la vida. Alucinaciones, también problemas auditivos, escuchan cosas, y eso los atormenta. Si no damos la sanidad correcta, hay personas que les van a dar es una sanidad temporal. Si no damos la sanidad correcta, esas personas van a estar buscando es a los brujos y a los espiritistas. Nosotros necesitamos dar la sanidad del evangelio. ¿Alguien dice amén? Diga, si usted dice amén, mueva la manito, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a leer Marcos, pongan allí punto 1. Bueno, ya llevan como 20 puntos, pero es que estoy trabajando por sesiones. Usted ni siquiera le eche mente a eso. Usted apunte punto 1 y si vuelve otra vez al punto 1, pues usted organiza el mensaje en casa. Bueno, punto 1, ponga allí, mente. Marcos, en Marcos capítulo 5, del versículo 13, del versículo 3, perdón, del versículo 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Está hablando aquí del gadareno endemoniado, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vamos a adelantarnos un poquito. El versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Allí lo liberó. Diga conmigo, este endemoniado fue liberado solamente por Jesucristo, no por nadie más. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si realmente hacemos como Él nos dice, ni una legión de demonios nos va a quedar grande. ¿Por qué? Porque Él es el que va a liberar a las personas. Y este hombre, ¿dónde estaba atado? En toda su mente, toda su mente. Nadie, no aceptaba absolutamente a nadie. Estaba viviendo allí en los sepulcros. ¿Sabe cuántas personas están así en este momento en las calles y en todos los lugares, hasta en las casas alrededor de su barrio? Hay muchas personas que están atados mentalmente, están endemoniados, y usted que tiene a Cristo es el único que puede ir allí para salvarlos y darles esa sanidad. Hay personas que también están enfermas en su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice de esta manera, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren esto, el espíritu de nuestra mente, corazón, el espíritu de vuestra mente, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Pues no hay que darle lugar al diablo tampoco. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando una persona ha recibido el evangelio y el Espíritu Santo ha entrado en la vida de la persona, ya nosotros no podemos ser poseídos. No podemos ser poseídos. Repito esto, no podemos ser poseídos. Algunos usan la escritura de que si un espíritu sale de un cuerpo, entonces va a lugares y vuelve, y si ve la casa barrida, entonces va a llamar a otros 7 espíritus y el postrer estado va a ser más fuerte. Lea la escritura bien detenidamente y se va a dar cuenta a qué generación y de qué generación estaba hablando. Estaba hablando de una generación que no tenía el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Estaba hablando de una generación que no estaba direccionada con Cristo. Era una generación que buscaba solución
a esos problemas espirituales en la brujería, en el espiritismo, en muchas cosas más. Claro, entonces le sacan el espíritu y vuelve otra vez y se mete y su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque en esas cosas no hay solución. Entonces yo quiero que usted esa escritura, hoy, terminando esta palabra, la busque y la lea bien en los diferentes evangelios y usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo dijo, así acontecerá a esta generación perversa. Pero Cristo no le va a llamar generación perversa a sus hijos, a los que tienen el Espíritu Santo de Dios, a los que han sido salvos, a los que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. Cristo le está hablando a la generación perversa que tratan de solucionar sus problemas espirituales haciendo algún tipo de movimiento bajo la religión, el misticismo y bajo la idolatría, bajo sirviéndole inclusive a los brujos, yendo a las casas de brujería para que les ayuden. Dice, así acontecerá a esta generación perversa. Tratarán, le sacan el espíritu, pero vuelve otra vez y como la ve adornada y la ve vacía, no encuentra nada, no encuentra nada. Pero diga conmigo, yo no estoy vacío. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Pero ¿cuántas veces no hemos predicado este mensaje en la iglesia? ¿Cuántas veces yo no lo prediqué? A ver, hermanos, si usted no se llena, viene y se le meten los demonios otra vez y el postrer estado va a ser primero, va a ser peor que el primero. No, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios no cabe un demonio. Es imposible que donde está Dios mismo dentro de la vida de una persona se meta por allí un demonio. No se puede, no se puede. Si le enseñamos esto a la iglesia de esta manera, ellos van a sentir al Espíritu de Dios dentro de ellos y ya no van a volver a sentir demonios dentro de ellos mismos. Es importante esto. Usted de todas maneras medite estas palabras, de todas maneras ore con ellas, ¿sí? Y usted recibirá mucha respuesta de parte de Dios. También vienen los problemas físicos, como Job, en el capítulo 2, versículo 7. También en Marcos capítulo 9, versículo 27. Anoten allí las escrituras. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Entonces, estas personas eran enfermas porque tenían espíritus inmundos de diferentes maneras. Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice así, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, estaba atada 18 años por Satanás, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, en el día de reposo. Entonces, dése en cuenta que estamos hoy conociendo el evangelio y la sanidad. También el entorno o el medio ambiente, Mateo capítulo 12. Miren esto, lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice así. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Había una división allí. Había un entorno de demonios y un ambiente endemoniado. Allí habían personas que estaban tratando mal al Señor Jesucristo y le decían que por el espíritu de Belcebú echaba fuera a los demonios, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Se cuenta de esto. Inclusive hay iglesias de esa manera que juzgan las cosas que otras iglesias hacen y dicen, no, esos allá se están haciendo eso es por el diablo es el que los tiene, el diablo es el que los tiene. Entonces están en un dominio de demonios, una atmósfera, ¿sí? Un entorno, un medio ambiente de demonios. Conclusión. Si creemos en las sanidades, creemos en las liberaciones. El hecho de que repitamos constantemente el camino de salvación, camino de salvación, camino de salvación, es porque Jesús le repitió a sus discípulos todos los días el camino de salvación durante 3 años. Si no tenemos a Cristo grabado y enraizado, y si Cristo no es parte de nuestra naturaleza, vamos a caer en movimientos de misticismo, vamos a caer en movimientos que no son de Cristo.
en movimientos de Mateo 7:21. Echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, profetizar, pero cero voluntad de Dios. Y si hacemos todas estas cosas y no vamos en la misma corriente del Señor Jesucristo, entonces al final nos van a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Entonces el movimiento de la sanidad que nosotros debemos hacer debe ser desde el fundamento de Cristo. Lo primero que tenemos que entregar siempre es Cristo. Lo más importante para la vida de las personas es que conozcan a Cristo, es que se sanen. No es que conozcan mi iglesia, no es que conozcan mi nombre, no es que conozcan cómo yo trabajo, no, es que conozcan a Cristo, a Él, a Cristo resucitado. Ya cuando el alma se sane, entonces empiecen en el movimiento de la sanidad. No ore por esa persona una sola vez para que se sane. Si no se sanó el primer día, siga orando por esas personas. Forme un ministerio de oración en su iglesia que se dedique solamente a la sanidad. Pueden hacer eso. En el ministerio, por ejemplo, de Corea, hay un departamento que es el departamento que va a evangelizar los brujos. Entonces trabajan con un departamento de ministros que se dedican allí a llevar el evangelio a los brujos. Y les voy a mandar unos videos, no me los han enviado, los he pedido, sino que son muy ocupados. Ellos tienen videos donde llegan donde los brujos y los brujos se convierten a Cristo, llegan a sus negocios y les predican el evangelio y los brujos empiezan a coger un martillo y empiezan a romper todas esas estatuas cuando Cristo entra. Hay otro departamento también, y lo digo departamento, lo trabajan muy organizadamente, todos lo hacen obviamente, pero hay otro departamento que es el departamento de la oración y la sanidad, ¿sí? Donde hay personas que a través de la palabra y a través de la oración, a través de la palabra y a través de la oración, llevan a la persona a que esa persona se llene de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y muchas personas se sanan también, como hay muchos que se sanan también cuando reciben a Cristo en su corazón, ¡pum!, se sanan inmediatamente. Como hay muchos que se sanan también cuando están escuchando el mensaje del púlpito, el día domingo, el día miércoles, se sanan ahí, reciben sanidad por las palabras de Jesucristo. Así que los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que a través de esta palabra podamos disfrutar de la sanidad del Evangelio. Amén. Damos un aplauso al Señor Jesucristo. Voy a pedir, por favor, para hacer foro, vamos a tomar una fotico primero de los que están aquí. A ver, prendan sus cámaras y sonrían, que Cristo los ama.